La clase pasada habíamos iniciado con sistema cardiovascular y habíamos visto la histología del corazón. Ahora vamos a continuar hablando sobre el sistema cardiovascular, particularmente la histología del sistema cardiovascular, hablando sobre otro componente de este sistema que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos podemos clasificarlos en arterias, capilares y venas. Las arterias, a su vez, pueden ser elásticas, musculares, arteriolas y metaarteriolas. A las arterias elásticas también se les conoce como arterias de conducción, que son las más grandes, y a las musculares, que son las medianas, por así decirlo, se les conoce también como arterias de distribución. Ya a las arterias más pequeñas se les conoce como arteriolas y metaarteriolas. A las venas podemos clasificarlas también por su tamaño en vénulas, venas medianas y pequeñas y en venas grandes, donde las más pequeñas van a ser las vénulas, después continúan las venas pequeñas, medianas, medianas y por último las venas grandes. Mientras que a los capilares los vamos a clasificar más que nada por la separación que hay entre las distintas células endoteliales. Entonces, en función de la distancia que hay entre una célula endotelial y la célula endotelial contigua, los podemos clasificar como continuos cuando la contigüidad es inmediata, fenestrado, cuando la contigüidad no es tan estrecha, básicamente hay un espacio entre una célula endotelial y otra célula endotelial, y los capilares sinusoidales, donde básicamente este espacio entre una célula endotelial y otra célula endotelial es tan grande que incluso pueden permear proteínas o incluso hasta algunas células como los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, la clasificación de los vasos sanguíneos es en arterias, capilares y venas. Y cada una de estas, a su vez, se subclasifica en los nombres que nosotros vimos en esta clase, ¿vale? Muy bien, vamos a ver un poco de su estructura. Básicamente aquí tenemos a las venas y a las arterias. Nos ponen el ejemplo de una vena grande y una arteria grande. Estas básicamente van a tener los mismos componentes histológicos, van a tener tres grandes capas conocidas como túnicas, donde la más interna se llama túnica íntima, la parte media se llama túnica media y la túnica o capa más externa se llama túnica adventicia. Cabe mencionar que esto va a ser característico tanto de las arterias como de las venas, solamente que las características estructurales y componentes de las diferentes túnicas en arterias y venas, pues también van a ser distintos como lo vamos a ver a continuación. Los capilares se encuentran en el lecho microcirculatorio. Básicamente, el flujo sanguíneo va desde las arterias hasta las arterias medianas, después a las arterias pequeñas, después llega a las arteriolas y puede cruzar por las metaarteriolas y también esparcirse por el lecho capilar. Este lecho capilar, más adelante vamos a ver que puede tener ciertas características, pero aquí se da algo muy importante que es el intercambio de nutrientes e intercambio gaseoso, ya que el oxígeno, pues básicamente fue dirigido hacia las células y la sangre en el lecho microcirculatorio se queda pobre en oxígeno y pobre en nutrientes. Ahora estos capilares van a desembocar en las venas. De las vénulas van a desembocar en venas medianas y de venas medianas a venas grandes, ¿verdad? Ya como característica estructural particular de las venas, tenemos que estas tienen válvulas, que más adelante vamos a ver cuál va a ser su función, ¿vale? En el lecho microcirculatorio, particularmente en los capilares, no vamos a encontrar las diferentes túnicas que nosotros podemos observar en las venas y en las arterias, sino que rodeando particularmente arteriolas y vénulas, que son los segmentos más pequeños de venas y arterias, vamos a encontrar células de músculo liso, no directamente como tal una capa o una túnica, sino algunas células de músculo liso y también otras células que se llaman pericitos. Los pericitos básicamente van a abrazar a los lechos capilares, justamente a donde termina una vénula o una arteria y comienza un capilar para poder permitir que pase el flujo sanguíneo o en su defecto que no pase la sangre, ¿verdad? Entonces recuerden que dentro de los capilares, más que, bueno,
sobre los capilares, no vamos a encontrar las distintas túnicas que nosotros sí encontramos en las venas y arterias. Y justamente la desembocadura de una arteriola hacia un capilar se le llama esfínter percapilar y va a estar controlado por células de músculo liso. En esta tabla, que es o fue tomada de el Ross, del libro de histología de Ross, nosotros podemos observar las características de cada uno de los componentes de los vasos sanguíneos. Entonces, empezamos por las arterias grandes o elásticas. Su diámetro es de más de 10 milímetros, o sea, básicamente son bastante anchas, más de 1 centímetro de ancho. En su túnica íntima van a encontrar al endotelio, a el tejido conjuntivo formado por la lámina basal de ese endotelio, y también vamos a encontrar un poco de músculo liso, ¿sale? Solamente que el componente más importante de la túnica íntima siempre va a ser el endotelio. En la túnica media, nosotros vamos a encontrar membranas elásticas, tejido conjuntivo elástico, pero lo más importante es que vamos a encontrar músculo liso, lo cual va a generar que estas arterias se puedan contraer o se puedan dilatar de acuerdo a los estímulos nerviosos, hormonales o por mecanorreceptores que haya en el microambiente donde se encuentre. Mientras que la túnica adventicia, que es la capa externa, va a estar formada por tejido conjuntivo y por fibras elásticas. Las arterias medias en tamaño, también llamadas arterias musculares o arterias de distribución, tienen un tamaño entre 2 y 10 milímetros. En su túnica íntima van a encontrar endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso, al igual que la túnica íntima de las arterias grandes, pero también van a tener una membrana elástica interna promitente. Eso es lo que lo va a caracterizar. Van a ser muchísimo más elásticas estas arterias medias y van a tener tanto músculo liso como una membrana elástica en la túnica íntima. Ya en la túnica media van a tener el característico músculo liso, fibras de colágeno y van a tener aquí poca cantidad de tejido elástico. En cuanto a la túnica adventicia, esta es más delgada que la túnica media y van a encontrar tejido conjuntivo y también algunas fibras elásticas. En las arterias pequeñas, o las arterias pequeñas van a medir de 0,1 a 2 milímetros. En su túnica íntima vamos a encontrar endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso y también una membrana elástica interna, solamente que esta va a ser más pequeña que en las arterias medias. En la túnica media nosotros vamos a observar músculo liso de 8 a 10 capas celulares y también fibras de colágeno. En cuanto a su túnica adventicia, esta es más delgada que la túnica media y va a tener tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas. Las arteriolas miden de 10 a 100 micrómetros. En su túnica íntima van a tener el endotelio, que son las células de músculo liso que están inmediatamente después de la luz vascular, tejido conjuntivo y músculo liso. En la túnica media van a encontrar principalmente músculo liso, pero aquí la capa de músculo liso va a ser mucho más pequeña. Solamente van a encontrarse una o dos capas celulares de leiomiocitos. En la túnica adventicia, esta es sumamente delgada, más delgada que la túnica media. Tiene una fina vaina de tejido conjuntivo mal definida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que esté mal definida? Que en algunos casos, en algunas partes desaparecen. En las arterioles, en las arteriolas, va a haber zonas en las que básicamente va a estar carente o ausente la túnica adventicia. En los capilares, básicamente van a medir de 4 a 10 micras. Su túnica íntima, que es la única que va a tener, va a estar formada por el endotelio y no va a tener túnica media ni túnica adventicia, como se los había mencionado anteriormente. Ahora vamos a hablar de las venas. Las venas las podemos clasificar en venas postcapilares, venas musculares, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Las venas postcapilares, que son las más pequeñas, ojo, aquí hay que hacer la aclaración que en el caso de las arterias, nosotros vamos de arterias más grandes
arterias más pequeñas hasta que llegamos a los capilares, ¿verdad? Y en las venas, vamos desde las venas más pequeñas hasta las venas más grandes. Entonces, las venas postcapilares son las más pequeñas, miden de entre 10 a 50 micrómetros de diámetro. Su túnica íntima va a estar formada por el endotelio y también tiene unas células que se llaman pericitos. No tienen túnica media y tampoco tienen túnica adventicia. La vínula muscular va a tener como su túnica íntima solamente el endotelio. Su túnica media va a estar formada por una o dos capas de músculo liso y su túnica adventicia va a tener tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas. Las venas pequeñas tienen en su capa o en su túnica íntima endotelio, tejido conjuntivo y dos a tres capas de músculo liso. En su túnica media tienen dos a tres capas de músculo liso, fibras de colágeno y también un segmento difuso de músculo liso. En su túnica adventicia va a tener, esta va a ser más gruesa que la túnica media, tienen tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas. Cabe mencionar que en cuanto a su elasticidad, las venas son hasta 8 veces más elásticas que las arterias, ¿verdad? Por eso también las venas nos sirven como un reservorio de sangre. Y si nosotros estamos como cuando estamos en la escuela, sentados 1 hora, 2 horas, 3 horas, por gravedad, la sangre va a tender a irse hacia nuestras piernas, acumulándose en las venas, y esto va a ocasionar que su irrigación hacia nuestro cerebro pues sea deficiente, ¿verdad? Por eso cuando estamos sentados mucho tiempo, pues básicamente luego no podemos poner atención o nos da mucho sueño. Por eso les recomiendo que luego, cuando ya estén sentados mucho tiempo, para que el flujo sanguíneo sea más eficiente y que toda esa sangre que se guarda en las venas llegue hasta su cerebro, pues entonces caminen un poco o activen la bomba venosa. En casos más drásticos, como por ejemplo en los militares que luego los obligan a estar en posición de firmes en un evento militar, pues hasta pueden desmayarse, ¿verdad? Porque al estar sin moverse, toda la sangre se le acumula en las venas de los pies, porque recuerden que las venas tienen esta capacidad de ser elásticas y básicamente pueden aumentar hasta 8 veces su diámetro. Entonces, imagínense cuánta sangre se puede guardar en las venas que nosotros tenemos en los miembros inferiores, que básicamente esto puede generar que no llegue suficiente sangre hacia el cerebro y que esos militares o los niños que ya están medios anémicos o debiluchos y están en posición de firmes todo el tiempo, pues puedan desmayarse, ¿verdad? Uno de los reflejos de cuando no llega suficiente sangre al cerebro es el desmayo, ¿vale? Entonces, esto nada más como dato adicional, ya los mecanismos específicos los vamos a ver en fisiología. Entonces, las venas medianas miden de 1 a 10 milímetros. En su túnica íntima tienen endotelio, tejido conjuntivo, músculo liso y membrana elástica interna en algunos casos. En la túnica media tienen 2 a 15 capas de músculo liso y fibras de colágeno. Y en la túnica adventicia, esta igual va a ser más gruesa que la túnica media y van a tener tejido conjuntivo y también algunas fibras elásticas. Ya las venas grandes, en su túnica íntima, van a tener endotelio, tejido conjuntivo y músculo liso. Y en su túnica media, 2 a 15 capas de músculo liso también y fibras de colágeno. Ya en su túnica adventicia, estas pues va a ser también con las mismas características que de las venas medianas y de las venas pequeñas, porque su túnica adventicia va a ser más gruesa que la túnica media, va a tener tejido conjuntivo, algunas fibras elásticas, músculo liso longitudinal y básicamente va a ser esta capa muchísimo más gruesa que la de la túnica media, dándoles a las venas una gran capacidad de elasticidad, pero también una menor fragilidad, generando que no se puedan romper, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si pasamos mucho tiempo sentados o tenemos obesidad, y particularmente si somos mujeres, más adelante vamos a ver que las venas tienen en su estructura algo que se llaman válvulas. Entonces, generalmente estas válvulas van a impedir que la sangre se regrese cuando es bombeada hacia el corazón por nuestros músculos gastrocnemios. Entonces, si esa sangre se concentra en los miembros inferiores por sedentarismo, por obesidad,
por fragilidad, particularmente si hay una deficiencia proteica, si son mujeres, pues entonces puede ocasionar a largo plazo algo que se llaman venas varicosas o mejor conocidos como varices, ¿verdad? Cuyo daño a las válvulas y a las venas es irreversible y aparte de generar una hemorragias o visualización como si fueran hemorragias, pues entonces también va a generar mucho dolor, ¿vale? Daniel, ¿dudas? Sería muy importante aprenderse el diámetro de cada. No, solamente características generales. Sí tener más o menos una idea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos referimos a venas grandes y arterias grandes, estas van a medir más de 1 centímetro. Y para fines prácticos, la túnica íntima siempre va a tener endotelio, la túnica media siempre va a tener músculo liso y la túnica adventicia va a tener siempre tejido conjuntivo, independientemente de si son venas o si son arterias. Lo que sí tienen que aprenderse son algunas características distintivas de algunos tipos de venas o de arterias, pero no toda la información en general, ¿vale? Gracias, profe. Muy bien, de nada. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora sí la histología en fotos y en caricaturas de los distintos segmentos o las distintas túnicas de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el de una arteria elástica. Pues, como ustedes recordarán, la arteria elástica es la arteria grande y básicamente la de mayor diámetro de todas las arterias, ¿verdad? Entonces, va a tener aquí la luz vascular, que es por donde va a pasar la sangre. Después va a tener su túnica íntima. La túnica íntima va a estar formada por las células endoteliales, su lámina basal y también va a tener una pequeña membrana elástica interna, que es la que nosotros podemos observar aquí en color amarillo. Básicamente todas las membranas elásticas nosotros las vamos a observar en color amarillo, ¿verdad? Ya si nosotros hacemos un corte longitudinal, perdón, un corte transversal de la estructura de una arteria elástica, vamos a poder ver cómo están muchas capas de músculo liso en su túnica media, ¿vale? Y justamente lo que vamos a observar y lo más característico de esta arteria elástica es su túnica media. En la túnica media nosotros podemos observar fibrillas de colágeno, membranas elásticas, pero lo que principalmente vamos a observar son células musculares lisas, ¿vale? Entonces, aquí todas estas células que estoy apuntando con el cursor son células de músculo liso. Entre una capa de células de músculo liso, que pueden llegar a ser hasta 15 capas de músculo liso, nosotros vamos a observar membranas elásticas, que básicamente es tejido conjuntivo que tiene prioritariamente elastina y también ciertas fibrillas de colágeno y otras fibrillas más finas. En su capa adventicia, particularmente de una arteria elástica, nosotros podemos observar el tejido conjuntivo. Aquí se observan las fibras de colágeno y aquí podemos observar un fibroblasto, ¿verdad? Recuerden ustedes que el fibroblasto es la célula encargada de generar la matriz extracelular para por la formación del tejido conjuntivo. Algo muy importante es que dentro de esta capa, la capa adventicia de las arterias elásticas o de las arterias grandes, nosotros vamos a poder observar células del sistema inmune, pero también podemos observar nervios e incluso podemos observar a vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, un vaso sanguíneo como una arteria elástica puede tener en su capa adventicia pequeños vasos sanguíneos, básicamente capilares, porque es tan gruesa las túnicas o son tan gruesas las túnicas de la arteria elástica que también va a necesitar sus propios nutrientes y también su propia inervación. Por eso también tiene nervios. Aquí tenemos un nervio mielinizado que básicamente le va a dar la indicación a el músculo liso de cuándo puede contraerse o cuándo no debe contraerse, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros observamos como una arteria, pues básicamente tiene una gran cantidad de capas y una gran cantidad de componentes celulares y de la matriz extracelular. Aquí
En esta imagen de la vida real, nosotros observamos principalmente la túnica media. La mayor parte de las fibras que se alcanzan a ver aquí es su túnica media. Se pueden observar las membranas elásticas y después vemos la túnica adventicia. Y aquí podemos observar un vaso sanguíneo, ¿verdad? Incluso aquí se alcanzan a ver algunos eritrocitos que van a formar parte de ese vaso sanguíneo. Aquí nosotros podemos observar las diferencias entre una arteria elástica y una arteria muscular. La arteria elástica, en la arteria elástica podemos observar su túnica íntima formada por el endotelio, por la capa de membranas elásticas, su gran cantidad de túnica media en disposición pues casi perfecta y por último su túnica adventicia. Al decir una disposición casi perfecta es que nosotros podemos observar sus láminas, ¿verdad? En cambio, en una arteria muscular podemos observar solamente, bueno, una capa más pequeña de túnica íntima, donde podemos observar el endotelio y algunas membranas elásticas internas. Y su túnica media va a tener una estructura distinta, no va a estar tan ordenada, no va a estar en disposición de láminas, pero sí podemos observar aquí algunos núcleos de los leiomiocitos. Y su túnica adventicia, pues no va a tener o va a tener en menor proporción vasos capilares o nervios. Entonces, aquí vemos el esquema o la caricatura de una arteria muscular, que sería una arteria de menor tamaño, ¿verdad? Son las arterias de conducción. No voy a hacer tanto énfasis en las cosas que son iguales a la arteria elástica, sino que me voy a enfatizar más en las diferencias. Podemos observar la túnica íntima, que tiene las células endoteliales y su lámina basal. Su membrana elástica interna va a ser mucho menor en cuanto al tamaño. Su túnica media va a tener menos capas de músculo liso y también se acuerdan que en la arteria elástica, después de cada capa de músculo liso, encontrábamos una capa de membrana elástica. Aquí no. Las membranas elásticas se van a encontrar, pero no se van a encontrar aquí en forma de láminas, sino que su disposición va a ser más heterogénea y menos uniforme. En cuanto a su túnica adventicia, igual va a tener vasos sanguíneos, puede tener tiene matriz extracelular, puede tener también algunos nervios, pero en mucha menor proporción que los que encontramos en la arteria elástica. Una diferencia también es que en la arteria muscular vamos a encontrar nervios no mielinizados, mientras que en la túnica adventicia de la arteria elástica vamos a encontrar nervios que también van a estar mielinizados, tanto nervios no mielinizados como nervios mielinizados, mientras que en la arteria muscular solamente vamos a encontrar nervios no mielinizados. Muy bien, ahora vamos a ver a las arteriolas. Vamos a ver la caricatura de las arteriolas. Básicamente vamos a ver un poquito de su estructura. Las arteriolas van a tener una capa pequeña de músculo liso, a veces solamente una célula de músculo liso, y su túnica adventicia va a ser bastante pequeña. En cambio, su túnica íntima va a estar formada solamente por células endoteliales, teniendo una menor capacidad de poder contraerse y dilatarse, porque la cantidad de fibras de elastina que tiene y la cantidad de músculo liso que tiene, pues es mucho menor que las otras arterias. En cuanto a los capilares, estos no tienen túnica media ni túnica adventicia. Las vénulas tienen pericitos en su túnica media y no tienen túnica adventicia. Y lo que vamos a observar a continuación es un diagrama, una caricatura y una microfotografía, pero de una vena grande. Igual tiene su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. En la túnica íntima, básicamente solamente vamos a encontrar a las células endoteliales con su lámina basal. La túnica media va a ser muy pequeña y básicamente lo que vamos a encontrar
es en una distinta disposición a células de músculo liso. A diferencia de las arterias, en las venas, particularmente las venas grandes, en su túnica adventicia vamos a tener una gran cantidad de tejido conjuntivo. Aquí podemos observar las fibras de colágeno, pero vamos a encontrar una gran cantidad de fascículos de células musculares lisas. Va a estar súper musculosa, por así decirlo, la vena grande, porque en su túnica adventicia va a tener una gran cantidad de músculo liso, lo cual va a hacer o lo cual va a generar que se pueda estirar de tal manera que pueda aumentar hasta 8 veces su diámetro, ¿verdad? Tiene sus vasos sanguíneos, tanto pequeñas arterias como pequeñas venas, que en conjunto se conocen como vasa vasorum, y también tiene sus nervios, que también se les conoce como nervio vasorum. Ya hablando de la fisiopatología, particularmente de las arterias, vamos a ver qué es lo que va a pasar si nosotros no hacemos actividad física y nuestra dieta es rica en azúcares y rica en grasas. A ver cuánto tiempo me queda, 5 minutos, si me da tiempo de explicarlo, ¿vale? Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí una arteria, ¿verdad? Y vemos que a la arteria le están pasando cosas. ¿Qué es lo que le está pasando? Cuando nosotros aumentamos las concentraciones de colesterol en la sangre, este puede oxidarse y servir de sustrato para que unas células que se llamen monocitos puedan migrar hacia la segunda capa, hacia la túnica media del endotelio y ahí empezar a fagocitar a el colesterol oxidado. Entonces aquí tenemos un macrófago que consumió mucho colesterol oxidado en la túnica media, entre la túnica media y la túnica íntima de una arteria, ¿verdad? Entonces, a veces este macrófago consume tanto colesterol que explota y se convierte en una célula que se llama célula espumosa. Las células espumosas van a liberar a ese colesterol, formando que aquí se generen hendiduras de colesterol. Se van a liberar por parte de las células vasculares algunos factores de crecimiento como PDGF, el cual va a inducir que las células del músculo liso migren hacia el lugar donde está el cementerio de células espumosas. También se van a activar a las plaquetas, generando agregación plaquetaria cerca de la zona donde ocurrió esta acumulación de macrófagos muertos que se llaman células espumosas. También va a haber apoptosis de músculo liso y esto en conjunto, cuando crece y crece y crece y crece, se llama placa ateromatosa. Y la generación de placa ateromatosa nos da una patología que se llama ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la disminución de la luz de una arteria a consecuencia de acumulación de grasa, o sea, de colesterol, de células espumosas, de plaquetas y de músculo liso entre la túnica íntima y la túnica media de las arterias. Esto hace, como se los mencioné anteriormente, que la luz de la arteria sea cada vez más estrecha e incluso puede llegar a un taponamiento que impida el flujo sanguíneo hacia el corazón, generándonos un paro cardíaco, ¿vale? Entonces, esto que vemos como muy drástico es bastante común y es una de las principales causas de muerte y una de las principales causas de infarto al miocardio, ¿verdad? Y no solamente puede pasar eso, ojo, todo inició con concentraciones de colesterol altas en la sangre. Después de 10, 15, 20 años de que estas concentraciones siguen aumentando, pues esta capa aterosclerótica se va a ir haciendo más grande. También, como se los mencioné anteriormente, va a haber agregación de plaquetas, lo cual puede generar rotura de la placa y que estas plaquetas o bien componentes de la capa aterosclerótica
salgan hacia el torrente sanguíneo y que taponen pequeños vasos del cerebro, generándonos algo que se llama ictus o derrame cerebral, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros vemos como ateroesclerosis es justamente el principal causante de los infartos y de los derrames cerebrales, ¿verdad? Y todo inició con concentraciones altas de colesterol en la sangre. Por eso hay que ir a checarnos, particularmente cuando estamos o somos población en riesgo. ¿Quiénes son la población en riesgo? Población con obesidad y población que no hace actividad física, ¿verdad? Sin embargo, las concentraciones de colesterol altas no solamente van a ser características de personas que tengan obesidad y que no hagan ejercicio, ¿verdad? Básicamente también tienen ciertos componentes genéticos, ¿vale? Entonces, a checarse el colesterol, porque si no, esto puede redundar en la formación de la capa aterosclerótica y una capa aterosclerótica, cuando avanza, avanza, avanza y se sigue haciendo más grande, nos puede generar un infarto o bien también nos puede generar un ictus o un derrame cerebral. Muy bien, entonces aquí pues ya esta es histología un poquito más sofisticada. Se puede observar una lesión ateromatosa y lo primero que observamos es la disminución en la homogeneidad de las capas de músculo liso que se encuentran en la túnica media, ¿verdad? Aquí tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia y particularmente en la túnica íntima vemos un desorden total, tenemos aquí el endotelio y aquí tenemos una gran acumulación de diferentes tipos de células, donde estas que nosotros podemos observar aquí, que tienen sus gotitas de grasa, son las células espumosas, que son macrófagos muertos, porque explotaron de tanto colesterol que estuvieron consumiendo.